Hubo un tiempo en donde Europa decidía compartir asuntos y riquezas sobre las que tenía el control. Por ejemplo, el carbón y el acero eran tiempos donde el capitalismo tenía lugar en los estados nacionales. Hoy, con el capitalismo financiero, los estados han mutado y al tiempo que satisfacen a las élites, pierden la autorización popular. ¿Qué unifica Europa? Es una de las preguntas más recurrentes sobre el envejecido continente. Las respuestas son múltiples, según quien responda. Unos dicen el cristianismo, otros el mercado común, otros los intereses económicos mutuos entre sí, pero diferentes a los del resto del planeta. Aquellos plantean que un modelo social, ecológico y democrático propio, una historia y cultura compartida defienden en otros lugares, una voluntad de mantener la paz entre estados en un continente prácticamente en guerra perpetua, la necesidad de construir un bloque geopolítico que sirva de contrapeso a Estados Unidos, la necesidad de agruparse ante la URSS o la amenaza de China. Sin embargo, la crisis parece haber puesto en cuestión la correlación entre discurso y práctica, demostrando tanto los límites ideológicos como los materiales de la actual concepción de Europa. ¿Cuestión de la correlación de fuerzas? Hoy hablamos del futuro de la Unión Europea. Bienvenidas a Fort Apache. Quo vadis, Europa. Para hablar de este tema que nos afecta mucho más de lo que normalmente queremos imaginar, tenemos como siempre una mesa de lujo, con gente que conoce bien el tema. Nos acompaña en primer lugar Daniel Bernabé, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Ruth. También tenemos con nosotros a Nuria Alabao, periodista igualmente. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también a nuestro compañero Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, hola, Steven. Nos acompaña por vez primera aquí en esta mesa nuestra compañera Lucía Bárcena, de Ecologistas en Acción y del Transnational Institute. Y cierra la mesa mi querida amiga Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos al punto de mira. Las elecciones para el próximo Parlamento Europeo se celebrarán del 23 al 26 de mayo en los países de la Unión Europea. Unas elecciones en las que se enfrentarán los mayoritarios bloques socialdemócratas y demócrata cristianos, pero en las que los partidos de izquierdas y de extrema derecha actuarán de árbitros. El panorama general es sombrío. Las condiciones de salida del Reino Unido siguen sin definirse. Las relaciones con Estados Unidos están marcadas por las humillaciones deliberadas de Washington y la extrema derecha avanza mientras que la izquierda no se pone de acuerdo sobre un proyecto europeo. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el futuro de la Unión Europea. Europa lleva mucho tiempo sometida a la queja de que camina por la senda neoliberal y con el resultado de que el bipartidismo que ha sostenido ese edificio pues podría por vez primera no sumar el 50% en las siguientes elecciones. Quería preguntaros, en la regla del minuto, ¿qué escenarios creéis que pueden salir para la Unión Europea de estas elecciones? Empezamos contigo, Daniel. Pues fijaos, este año se conmemora el 30 aniversario de la caída del muro, acontecimiento que en parte ha fundado esta nueva Unión Europea, ¿no? En el sentido de darle por completo al proyecto neoliberal alas para extenderse al resto del continente y bueno, pues llevar adelante sus planes, ¿no? Honecker en el 92, en el libro que tenía escrito en la cárcel, decía algo así como que este nuevo contexto llenaba de peligros a los pueblos de Oriente Próximo y de los Balcanes. Esos peligros parece que 30 años después se han extendido a todo el continente, ¿no? Al final, la democracia liberal parece que al renunciar constantemente a la formación cívica de sus ciudadanos, ha acabado por sembrar la semilla de su propia destrucción, entrando en un contexto pues donde el conflicto entre el neoliberalismo y la nueva ultraderecha parece que va a ser lo que va a marcar estas nuevas elecciones. Gracias, Daniel. Ruth, tu minuto.
Sí, tenemos un escenario que podemos calificar como de negro escenario en relación con el equilibrio de fuerzas que vamos a tener en el Parlamento Europeo, pero no solo en el Parlamento Europeo, que estamos viendo que se está estimando un 35% de eurodiputados pertenecientes a la extrema derecha, pero no nos olvidemos de las otras dos cámaras de decisión de la Unión Europea, el Consejo y el Colegio de Comisarios. Pensemos que los gobiernos de los Estados miembros van a mandar a sus delegados a ser comisarios en el Parlamento Europeo. Y esto, con el panorama político que tenemos en la actualidad en distintas cancillerías europeas, va a generar presencia de personas de extrema derecha, de miembros de esa extrema derecha en el Colegio de Comisarios y también sentados en el Consejo Europeo. Por lo tanto, no solamente prestemos atención a lo que sucede en el Parlamento Europeo, sino también en las otras dos cámaras. Gracias, Ruth. Nuria. Bueno, parece que estas son unas elecciones decisivas, probablemente las más importantes en la historia de la Unión Europea. Y a mí me cuesta hacer un diagnóstico, o sea, una previsión, pero es evidente que se juega entre estos dos polos, el socioliberal representado por Macron y el otro polo, digamos, de Salvini, la extrema derecha, que está creciendo ante la desafección política en el continente. Entonces, bueno, a mí lo que me hace falta, digamos, sería una opción de izquierdas, una opción potente que volviese a poner en el centro la democratización de la Unión Europea en un proyecto que quiera ponerle coto, digamos, a los poderes financieros, que yo creo que sería la única manera realmente de salvar el proyecto europeo, de relegitimar la Unión Europea, que ha perdido mucha legitimidad en los últimos años. Recordemos que la abstención en las elecciones europeas no llega nunca, o sea, siempre ronda más del 50%. Hay menos de la mitad de los europeos que votan y que participan en estas elecciones. ¿Qué haces, Nuria? Steven. Yo creo que el papel clave aquí lo tendrán los populares europeos, porque más allá de cómo vayan las elecciones en el concreto, resultados, abstención, participación, etcétera, el tema clave es si los populares quieren seguir haciendo una gran coalición, que será en ese caso posiblemente ampliada a los liberales, a la ALDE y a Macron, y entonces, digamos, seguir en un cierto sentido lo que se hizo en los últimos años, o por otro lado, pactar con la extrema derecha. Aquí hay muchas incógnitas también sobre cuántos grupos parlamentarios en Bruselas habrá de la extrema derecha, si se mantendrán los tres actuales, si se conseguirá formar un único grupo. Es el proyecto de Salvini en este caso, lo tiene muy difícil, dependerá de si votan los británicos y qué van a hacer Tories y UKIP de Farage. Muchas son las incógnitas, pero yo creo que la cuestión clave es entender qué harán los populares. ¿Harán como el Partido Popular en Andalucía y pactan con la extrema derecha, o harán un cordón sanitario contra la extrema derecha? Gracias, Steven. Lucía. Bueno, la Unión Europea realmente es un producto también de los intereses corporativos, de la presencia de las multinacionales, de los lobbies empresariales. Según el Observatorio de Corporaciones de Europa, hay 25.000 lobbies en Bruselas que gastan millones de euros para hacer incidencia sobre las legislaciones europeas. En este panorama es muy difícil proponer cualquier legislación, por ejemplo, que proteja el medio ambiente, ¿no? O sea, cualquier medida real contra el cambio climático siempre se va a oponer contra este objetivo de la Europa neoliberal, que es la maximización del beneficio económico y de las élites económicas, ¿no? Entonces, si seguimos en ese camino, que parece que no hay intención de cambiar ese objetivo, pues como decía la compañera, hay que fijarse en otras instituciones también de la Unión Europea, porque poco puede hacer el Parlamento Europeo en ese sentido. Gracias, Lucía. Y cerramos contigo, Estefanía. Pues voy a hacer un poco de coche escoba porque me parece que han dicho cosas muy interesantes todos los compañeros y las compañeras de la mesa. Es que es cierto que nos tenemos que fijar no solamente en el Parlamento, tenemos que fijarnos en el Consejo y en la Comisión, no solamente en la propia composición del Parlamento, porque el Parlamento Europeo y toda la institución de la Unión Europea, toda la arquitectura es profundamente antidemocrática desde el momento en el que los eurodiputados nos vemos asediados cada día por 700 lobistas que campan a sus anchas por la institución. Cuando la gente tiene que esperar meses por la respuesta de una pregunta parlamentaria de la Comisión, mientras que la Comisión se reúne, por ejemplo, con Google unas 200 veces desde el año 2015 o 2014 hasta hoy. Ese desequilibrio tiene que ser compensado, y para compensarlo no basta solamente con el trabajo que hagamos dentro de la institución y con los resultados que haya en estas próximas elecciones, sino que va a ser necesaria una movilización popular continua y constante, fuera también de la institución. Nosotros, como diputados, tenemos que trabajar dentro, pero sobre todo tenemos que tender redes fuera. Estupendo, muchas gracias. Bueno, empezamos el debate. Parece cierto que caída de la Unión Soviética
caída a la socialdemocracia. Parece que no había mucho interés en seguir manteniendo una fuerza política, bueno, pues que servía de alguna manera como articulador, pero parece que la desaparición, ¿no?, de la socialdemocracia viene a ser sustituida por el auge de la extrema derecha. Vamos a intentar aclarar en esta primera parte qué ocurre con esa internacional populista donde aparece Steve Bannon y aparece, es verdad, fuerzas diversas, pero que parecen manejar una lógica común que no sé hasta qué punto puede mantener a salvo la Unión Europea. Empezamos. Ruth, anímate. Bueno, yo creo que Steve Bannon evidentemente está jugando un papel, intento de unificar la extrema derecha a través de The Movement, con sede ahora en Italia, ¿verdad?, de la mano de Salvini, pero también creo que realmente no está teniendo el éxito que él esperaba, ni Bannon ni Salvini tampoco, ¿no? En el intento de puesta en escena de la semana pasada, con Salvini rodeado de los miembros de algunos de los miembros de la extrema derecha, faltaban los grandes protagonistas de la extrema derecha potente de la Unión. No estuvo Marine Le Pen, por ejemplo, y echamos a faltar a otros partidos. ¿Y por qué no estaban? Bueno, porque no tienen muy claro, precisamente en línea con lo que decía Steven, cómo va a configurarse los grupos, cómo van a configurarse los grupos parlamentarios en la próxima Cámara Europea. No sabemos si vamos a tener. Él decía 3 grupos. Yo creo que está más bien entre un grupo y 2 grupos en la actualidad. También va a ir en función de si finalmente los eurodiputados británicos concursan en el proceso electoral. Pensemos que el nuevo partido político de Farage es el que encabeza la opinión pública en las encuestas británicas, por encima de los laboristas y, por supuesto, por encima de los conservadores. Entonces, el partido del Brexit es el que va a ganar las elecciones en el Reino Unido, de tener lugar esas elecciones en el Reino Unido si no hay un cambio sustantivo. Y eso puede reforzar el grupo en el que estarían los Salvini, estarían los polacos, estarían algún otro. Yo no dudaría, no sé si el Partido Popular, el Grupo Popular va a hacer un trasvase también de diputados, o prefiere que se mantenga Fidesz en su grupo, también con el partido austriaco del actual canciller. Pero luego tenemos pequeños grupúsculos que tendremos que ver hacia dónde se decantan: los finlandeses, los suecos y demás. Pero es que, ¿verdad? Siempre ha parecido que la Unión Europea, las formaciones políticas, las grandes formaciones políticas, respondían a intereses claros, ¿no?, en la dirección de lo que tú planteabas, Lucía. Ya los poderes económicos no tienen interlocutores y de repente estalla en una fragmentación de partidos políticos que no responden a intereses materiales de ningún tipo. Bueno, o sea, yo me remarco lo que decía al principio, ¿no?, que mientras la Europa siga defendiendo o poniendo por delante los intereses de las industrias más poderosas y no el bienestar social o el bienestar ambiental, pues vamos a seguir viendo políticas muy similares, porque al final estos lobbies empresariales son quienes están marcando la política económica, que a su vez marcan la política ambiental y social. Pero te decía, si esos lobbies no están detrás, ¿no?, como lo vemos en España, hemos visto cómo las grandes corporaciones industriales o financieras pues apoyaban, por ejemplo, pues no sé, a Ciudadanos, como la influencia en los sectores mediáticos le han dado mucha cabida a Vox. Es decir, que esa interlocución se ha roto en Europa. O sea, apoyan, claro, ellos directamente están haciendo lobbying sobre las legislaciones y, como decía Estefanía, tienen reuniones diarias con el PSOE, con cualquier partido, ¿no?, en ese sentido. A lo mejor, por traer un poco de esperanza, es verdad que en el Parlamento Europeo sí que se consiguen parar a veces pues ciertos proyectos que no queremos que sigan adelante, ¿no? Por ejemplo, el Tratado Multilateral, el ACTA, que era el Tratado sobre la Propiedad Intelectual, se consiguió parar en el Parlamento Europeo con una mayoría. Lo que pasa es que a partir de ahí hemos visto como tanto los socialistas, o sea, el grupo de los socialdemócratas, han ido siempre en una misma dirección que el resto de los partidos del ALDE y del PP en cuanto a política comercial y política económica, que entendemos que es la que más está marcada también por estos intereses empresariales. Daniel. Yo creo que lo que vimos durante décadas, que era cómo esta simbiosis entre poder económico y político y su representación institucional funcionaba de una forma muy engrasada, creo que ahora mismo estamos en un momento
donde ni los que realmente ostentan el poder fáctico de la sociedad y el económico tienen una gran capacidad para poder planear a largo plazo lo que son sus intereses y sus jugadas. En ese sentido, ¿qué es lo que representa la extrema derecha en Europa? ¿Para quién sirve? Realmente para su existencia viene bien a los grandes grupos económicos. Yo siempre tengo mis dudas, ¿no?, de que es un fenómeno que ha surgido de una forma, bueno, pues que en el fondo les interesa poco a un nivel a corto plazo, ¿no? Hay un menor control de lo que creemos de lo sucedido. A mí también lo que me preocupa es que la izquierda ha pasado muy poquito tiempo de casi plantear un proyecto de una UE alternativa a prácticamente echar de menos a Merkel y a los liberales como garantes de la estabilidad y la democracia en Europa. Y por último, algo que también tenemos que tener en cuenta, que es la palabra soberanismo. Es decir, cómo los partidos de ultraderecha son los que parece que están encabezando una serie de resistencias, no del todo reales, pero sí retóricas, contra eso que llaman las élites de Europa, ¿no? Esos temas yo creo que son los que, al margen de lo que luego realmente ocurre, pueden, digamos, guiar esas elecciones y el proceso que se va a dar en ellas. ¿Steven? Yo diría dos reflexiones. Una sobre Bannon. Ahí hay un gran tema, ¿no? Bannon se intenta presentar como una especie de genio del mal. Yo creo que más bien es un fanfarrón. Él lo que quiere es que se hable de él, porque es un apestado en Estados Unidos, tiene buenos contactos con ambientes integralistas católicos que le están financiando, pero a nivel político ya tras el verano del 17 no pinta nada. Entonces, Bannon sí que tiene dos cosas. Uno, el dinero. Dos, las herramientas en la propaganda digital. Pero son dos cosas que se pueden controlar y que además en las campañas de las europeas en muchos países está prohibido que un ciudadano extranjero pueda ayudar a algunos partidos con herramientas digitales, sondeos, análisis. Entonces, digamos que yo creo que la figura de Bannon tenemos que meterla un poco, colocarla en su sitio. Sobre otra cuestión, sobre la unificación de la extrema derecha o la división. A ver, yo creo que la extrema derecha hoy en día tiene, en sus diferentes variables en el viejo continente, tiene algunos mínimos comunes denominadores, pero tiene muchísimas diferencias sobre, por ejemplo, derechos civiles. Las del norte de Europa son muy distintas de las del este y del sur, sobre políticas a favor de un cierto welfare state, aunque sea solo para ciudadanos nacionales, el welfare chauvinism, o como Vox, completamente neoliberales. Entonces, quiero decir, sobre Europa también tienen posiciones distintas, muy euroescépticas o más bien un papel ahí más ambiguo. Y además hay otra cuestión, los nacionalismos siempre chocan. Una cosa es cuando tú protestas contra un enemigo común, que sea esto real o retórico. Otra cosa es si luego empiezas a tocar poder. Y lo que quiere la extrema derecha hoy en día es tocar poder en Europa, tener comisarios, mandar y gobernar. Y la idea no es ya la de romper la Unión Europea y salir del euro, es la de frenar la integración y tocar poder. Entonces, yo tendría en cuenta también estas cosas cuando pensamos y hablamos de la extrema derecha hoy en día, de sus divisiones, de sus personajes míticos o mitizados, ¿no? Yo creo que tenemos que movernos ahora en esta nueva línea, que no es la de hace un año o hace 3 años. Sí, pero dejadme que os insista, hemos aprendido quizá a los golpes que es mentira que el neoliberalismo quisiera acabar con el Estado, ¿no? Lo que quería es que mutase el Estado y ponerlo al servicio de sus propios intereses. Si hay un elemento compartido de la extrema derecha es un nacionalismo excluyente, ¿no? La necesidad de odiar a alguien para intentar articular pues eso, un nacionalismo chauvinista y excluyente. ¿Eso no choca contra la idea de la Unión Europea? Bueno, depende de qué utilidad quieran darle la gente de la extrema derecha a la Unión Europea. Y es una utilidad absolutamente pragmática y de interés económico, ¿no? No son anticapitalistas ni muchísimo menos. Y efectivamente coincido con Stephen en que lo que quieren es tocar poder. Ya no hay las amenazas que veíamos hace unos años de el Chekist o otro tipo de movilizaciones a favor de la salida de estados de la Unión Europea, sino que ahora lo que se autodenominan determinados estados son europeístas para construir otro tipo de Europa. Le han robado
el mensaje a la izquierda de construcción de una nueva Europa, pero para sus propios intereses y para utilizar precisamente la capacidad económica del mercado único a favor de los intereses nacionales de estos estados. Lo que no quieren es una integración política, ¿no? Pero el resto les va bien. Y yo creo que ese es uno de los puntos de quiebra en el discurso político actual de la Unión. Y la izquierda le ha pillado con el paso cambiado, porque ya si queremos hacer otro tipo de Europa, queremos construir otro tipo de Europa, lo tenemos que hacer con otro tipo de discurso, porque ahora mismo el marco discursivo lo tienen ganado la extrema derecha. ¿Nuria? Bueno, coincido totalmente con Ruth. Precisamente hace poco salía una entrevista a Marine Le Pen que decía que bueno, ellos al principio eran euroescépticos y proponían incluso la salida del euro, un Frexit, pero ahora precisamente ya han cambiado de opinión y piensan que se puede transformar la Europa desde dentro. Yo creo que ahí es evidente que no es que hayan robado el proyecto a la izquierda, es que yo dudo que hubiese una izquierda unificada en ese sentido. Creo que habían divisiones, creo que hay una tentación soberanista en la izquierda muy fuerte, en Mélenchon, por ejemplo, y que esas divisiones se traducen en que no hemos presentado un frente de batalla fuerte, digamos, que apueste por esa democratización y por poner, digamos, controles políticos dentro de lo que es la arquitectura económica de la Unión Europea, que serían centrales. Y luego, para la extrema derecha, también, digamos, un sentido simbólico, no la Unión Europea, pero sí la noción esta de la civilización europea, cristiana, etcétera, les sirve también un poco para articular, digamos, en términos simbólicos, su proyecto racista y de ultraderecha o postfascista. ¿Lucía? No, yo sería muy clara con que la extrema derecha claramente es favorable a los intereses corporativos y a los intereses empresariales, y siempre lo han sido, como los aliados principales, ¿no? Esto no quiere decir que es verdad que en la retórica sí que se han llevado el discurso que la izquierda hemos defendido, los movimientos antiglobalización, llevamos mucho tiempo discutiendo y defendiendo, ¿no? Pero claro, tienes a un Trump que es claramente el producto del neoliberalismo más visual, ¿no? Y ahora es quien como que se lleva también a su lado pues el tema de ser antiglobalización, ¿no? El que se supone que lleva la bandera. Pero yo creo que ahí la izquierda y los movimientos tenemos que tener mucho cuidado de no abandonar ese campo de batalla, lo que se refiere a la lucha de los poderes económicos, el comercio, y no cederles ese espacio a la extrema derecha, que es lo que pasó en Estados Unidos también, y no podemos dejar que eso en Europa también suceda. Gracias, Estefanía. Yo creo que de lo que estamos hablando cuando hablamos de las próximas elecciones europeas es también de disputar la democracia, pero en términos de una democracia real, no de la democracia de Merkel ni de la democracia liberal, sino de una democracia real en el sentido de que tenemos que defender los derechos de las mayorías, que se ven aplastados cada día, pero no solamente desde el Parlamento, también desde el Consejo y desde la Comisión. Y en ese sentido yo no tendría ningún complejo a la hora de hablar de soberanismo, sobre todo de soberanismo popular. Hay que recuperar, si algún día la tuvimos, pero una soberanía energética real de los pueblos, una soberanía alimentaria real, y ahí hay que dar la pelea sin ningún complejo, construyendo alianzas con los pueblos, no solamente hablando de los estados, porque necesitamos estados fuertes, pero claro, si los estados no son democráticos realmente, tampoco nos sirve. Entonces la transformación tiene que ser profunda y radical, y en todas las instituciones. Nosotras por eso planteamos que desde el papel que podemos jugar en Europa, aunque sea pequeño, porque los eurodiputados realmente no tienen mucho juego político, como por lo que estábamos comentando, pero sí que es útil estar allí porque da sentido a la herramienta, en el sentido de que puedes ser capaz de hacer una suerte de flujo de conocimientos para quienes están en las instituciones a nivel del Estado español, ¿no? Desde los ayuntamientos del cambio, desde todas las instituciones en las que estamos trabajando. Y, por supuesto, con los movimientos populares. La defensa de la soberanía popular en este momento es clave si la izquierda quiere conseguir algo. Y, precisamente, solamente se da una subida en las encuestas en Europa al bloque de izquierda y a la Francia insumisa. Es decir, esto tiene algo... Yo creo que esto quiere decir algo también. Pero porque aporta... Perdón, un momentito, porque aporta muy breve, porque aporta certeza. Vivimos en un mundo tan trepidante, tan constantemente, que es muy difícil asirse a cualquier lado, que el concepto de soberanismo, aplicado muchas veces de forma reaccionaria, con un nacionalismo excluyente, desgraciadamente lo que está aportando a mucha gente es la sensación de que frente a esta UE, que nos ha, a los estados y a la gente que vive en esos estados, sobre todo del sur, les ha colocado muchas trabas para la vida cotidiana, de repente les suena a una serie de certezas, ¿no? Es curioso, por terminar,
que se enfrente el nacionalismo a un proyecto internacionalista que en principio debería ser la UE, pero que en el fondo no lo es. Porque la UE es otra cosa diferente a lo internacional. Es casi una puesta por encima que al final acaba tapando con un proyecto unificador neoliberal a diferentes proyectos que podía haber en cada país. Perdona que te había cortado. Sí, Steven. No, yo creo que, por ejemplo, lo que mencionabas tú sobre el bloco y la France Insoumise, yo creo que no es que tengan muchos votos o buenas expectativas de voto tanto por su discurso sobre la cuestión europea o soberanía. Yo creo que depende más bien del contexto político de los dos países. Portugal, donde la izquierda quizás es el único oasis hoy en día en Europa, y Francia, donde el sistema político se ha roto completamente, ¿no? Yo creo, a ver, sobre qué debería hacer, por ejemplo, la izquierda en ese contexto para recuperar votantes o recuperar, digamos, iniciativa política. Muy difícil, evidentemente, encontrar una respuesta. Y yo lo que tengo claro es lo que no tiene que hacer, que es comprar el discurso, aunque sea de una forma para darle la vuelta, de la extrema derecha. Es decir, hacer lo que hizo, por ejemplo, un sector de Die Linke en Alemania, Aufstehen, en pie, de la Wagenacht, endureciendo el discurso sobre la inmigración, diciendo, hostia, es que si no, estamos perdiendo demasiados votantes hacia Alternative for Deutschland. Entonces tenemos que dar protección y seguridad a nuestros votantes, a las clases trabajadoras. Pues esto es sencillamente allanarle el camino a la extrema derecha. Hubo algunos sectores de la izquierda española que lo sostuvieron, ¿no? Me pareció, con todo respeto, una memez muy grande y un error estratégico inimaginable. Hablar del decreto Dignidad de Salvini en Italia como una cosa muy interesante es blanquear a Salvini. Yo escribí un artículo al respecto en aquel entonces, donde, como de forma de provocación, escribí, bueno, entonces es como si un marxista español en los años 20 escribiese un artículo diciendo Mussolini construye vivienda obrera, vivienda popular para la clase obrera. Claro que es una provocación muy grande, pero al final es esto. Vamos a ver qué otras políticas está haciendo un gobierno de derecha populista, nacional populista, en ese caso muy peculiar la alianza que hay en Italia. Entonces, lo que está clarísimo para mí es lo que no tiene que hacer la izquierda. No tiene que allanarle el camino a la extrema derecha. Y haciendo un discurso de ese tipo, yo creo que se lo le va a favorecer el camino. En cualquier caso, planteaba Perry Anderson en repetidas ocasiones que la base de la legitimidad de la Unión Europea era realmente la construcción de un cierto bienestar, ¿no? Y esa sociedad de clases medias. España ha sido durante mucho tiempo muy eurooptimista y también muy euroignorante, pero eso se ha traducido en que, bueno, había cierta sensación de que ese 1% del PIB que recibíamos anual durante mucho tiempo como fondos estructurales ayudaba, mientras que ahora lo que recibe España son memorándums secretos que nos obligan a cambiar la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Vamos a escuchar nuestro zapping. El eurófobo Nigel Farage, uno de los principales defensores del Brexit, dimite como líder del Partido de la Independencia del Reino Unido y lo hace 11 días después del sí de los británicos a abandonar el bloque comunitario. I have never been, and I have never wanted to be, a career politician. Nunca he querido tener una carrera política. Mi objetivo de estar en política era sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Farage lanza un nuevo partido en Gran Bretaña. El ex líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, Nigel Farage, ha presentado este fin de semana el llamado Partido del Brexit, con el que quiere presentarse a los comicios europeos en mayo. Según las encuestas del Parlamento, el centro-derecha y los socialistas se están desinflando. Ambos perderían 37 escaños. ¿A dónde irá con tanta prisa? Cuando hay necesidad, hay necesidad. En cuanto al Reino Unido, los datos muestran que el Partido Laborista se convertiría en la mayor fuerza en el Parlamento Europeo, pero Farage obtiene un gran crecimiento. Estos datos no incluyen la última encuesta de YouGov, que sitúan al partido del Brexit en lo más alto con un 27% de los votos.
Retomamos entonces la pregunta en esta recta final. ¿Es posible una Europa sin crecimiento? ¡Ja, ja! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! La Europa, como tú bien has dicho, la Europa que había tenido siempre una visión sobre todo a determinados países como España, que nos proporcionaba no solamente crecimiento y estabilidad, sino que además nos proporcionaba una especie de paraguas democrático. Yo siempre recuerdo a gente de una cierta edad que cuando había alguna cierta tentación de involución, siempre se recordaba a Europa como eso que nos podía venir a salvar, ¿no?, por la historia de nuestro país. Claro, ahora puede ser muy diferente cuando tenemos, por un lado, en nuestro territorio ya gente que quiere involucionar claramente nuestras sociedades, pero también la propia Europa va a ser ese elemento que les ha dado, de una u otra forma, pues un sustento para que crezcan. Como bien has dicho, metiendo unos criterios de gran inestabilidad a partir de la aprobación del 135, ¿no? Es una especie de contradicción que ellos mismos han puesto la semilla, pues para que vaya a ser mucho más difícil una integración europea en líneas progresistas. ¿Sí? Ruth y Estefanía. Bueno, yo en línea un poco con lo que apuntaba Daniel, yo creo que es importante saber quién toma las decisiones en la Unión Europea, ¿no? Y desde luego la Unión Europea no es un ente al cual no sepamos cómo referirnos y demás, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes, la ciudadanía tiene que ser muy consciente que la mayor parte o el mayor peso del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea se realiza en el Consejo Europeo. Y en el Consejo Europeo se sientan las personas que son elegidas en los parlamentos nacionales y en los primeros ministros. Por eso sorprende mucho que ninguno de los candidatos a la presidencia del Gobierno de España haya mencionado en ningún momento, en ningún debate, la cuestión europea. ¿Qué posición van a tener cuando se sienten en el Consejo Europeo? ¿Hacia qué línea se van a dirigir? Más allá de si sacamos más o menos eurodiputados. No, es que se están jugando también el futuro de Europa a nivel nacional. Y eso es lo que no se dice. No, la Unión Europea no es algo abstracto. La Unión Europea toma decisiones a través de los delegados que mandamos a Bruselas, al Colegio de Comisarios, y se toman las decisiones a través de las personas que mandamos, primeros ministros, ministros, al Consejo Europeo, al Consejo de Ministros. En relación con el tema de la inmigración, coincido plenamente con Stephen, el tema del decreto de dignidad, pero cuidado, porque la inmigración, la cuestión del diseño de las políticas públicas en materia migratoria es muy transversal. Es muy transversal y en Europa se está centrando exclusivamente en control fronterizo. Y la inmigración es mucho más que el control fronterizo. El control fronterizo corresponde a las fronteras. Y no solamente está para frenar la inmigración. Hay más cuestiones que están en juego. Y si mezclamos a la inmigración con exclusivamente cuestiones que afectan a la frontera, corremos el riesgo de efectivamente comprar el discurso a la extrema derecha de generar seguridad a nuestras sociedades frente a una potencial invasión. Y entonces esto es algo que hay que armar, ¿no? Hay que armar discursivamente, políticamente, para precisamente no caer en los mismos errores los errores o los aciertos de la extrema derecha. ¿Cómo se refuerza la idea de integración de los migrantes? A través del refuerzo del Estado social. A través de acabar con las políticas de austeridad, a través del incremento del gasto público, porque eso es lo que hace que la lucha por bienes escasos genere problemas que tienen que ver con la convivencia, con la cohesión social, mantenimiento de la cohesión social. Y luego, ya para terminar, pues acaso no tengo luego tiempo, creo que lo que estamos viendo de cara a estas elecciones al Parlamento Europeo es un cambio de paradigma en relación con Europa que tiene que ver con el proceso progresivo de politización de la política comunitaria. Hasta el momento nos decía siempre la construcción europea es algo neutral, se construye entre las dos grandes familias de Europa. Ahora mismo no estamos ya en ese punto. Ahora mismo va a haber que negociar y va a haber que negociar fuerte en el plano de las distintas cámaras de representación de la Unión. Y, por lo tanto, creo que es fundamental tener una posición clara desde los Estados miembros en relación con las decisiones que se adoptan en las distintas cámaras de la Unión. Gracias, Ruth. Estefanía. Creo que estamos en un momento muy complicado precisamente porque es cierto que gran parte de la sociedad, y en este caso la sociedad española, ha perdido esa confianza
no en Europa como tal, como la construcción de algo abstracto, porque sí que creo que la mayoría de la gente lo ve todavía como algo abstracto, pero sí como en algo que generaba certezas, que ya no las genera. Porque además han visto como en los últimos 30 años cada vez nuestros derechos han ido a menos, y en concreto en las cosas de comer, y voy a arrimar el asco a mi sardina, pero en las comisiones en las que vengo trabajando, como que tienen que ver con la política agraria común, con la política pesquera común, se ha visto cómo hemos perdido soberanía, porque hemos perdido acceso a nuestros recursos naturales para gestionarlos desde el propio pueblo, y son las grandes corporaciones las que tienen más acceso a esos recursos, las que esquilman esos recursos y las que tienen mayor capacidad para desplazar a nuestra gente de su acceso y poder hacer ellas y ellos lo que quieren, ¿no? En este sentido es fundamental hacer más pedagogía sobre el funcionamiento de la arquitectura europea, hablar mucho más sobre cuál va a ser nuestro papel dentro de la Comisión y del Consejo sobre todo, y decirle a la gente, explicarle a la gente muy bien que es muy importante no solamente participar en unas elecciones europeas, sino politizarse cada día desde el propio barrio, porque desde el propio barrio es como se pueden ir construyendo esos discursos que aglutinan mucho más y que hablan de recuperar un Estado social que necesitamos fuerte, pero que sobre todo necesitamos que sea democrático, que no esté al servicio de las grandes corporaciones y que no tenga tanta facilidad esas grandes corporaciones para comprarse no solamente presidentes, sino también eurodiputados, sino también a cualquiera que pase por la institución. Pero perdóname, aquí ocurre algo, ¿no? Lo planteaba, si mal no recuerdo, Hayek, que decía aquellas cosas que resultan muy difícil de aplicar e imponer en el Estado Nacional, obligamos a que sean necesarias desde el ámbito supranacional, porque la capacidad de respuesta ciudadana es infinitamente menor. Creo que en ese sentido la sensación de pérdida democrática es enorme. Yo recuerdo la película Star Wars, donde había el Parlamento Intergaláctico que subía un lagarto, ¿no?, por un ascensor a intervenir. Yo decía, una sesión del Parlamento Intergaláctico debe durar como 5 siglos, ¿no? Si hablan todas las estrellas del firmamento, ¿no? Era como la sensación, lo planteaba Hegel en su día, es decir, uno no puede exceder en el marco necesario constitucional y nacional, porque entonces se convierte en otra cosa. Y os lo digo porque la sensación que tiene cada vez más gente de que unas élites que tienen más capacidad de coordinarse entre ellas pueden dominar Europa es evidente. Hemos visto, ¿no?, cómo después de que Wolfgang Schäuble le dijese a Tsipras con maneras de mafioso, o sea, no eran maneras de ministro, sino con maneras de mafioso, nos da igual lo que votéis, ¿no?, os vamos a romper la columna vertebral, y después viene Juncker a decir, realmente le rompimos la columna vertebral a Grecia, para dar algún tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, el riesgo de que veamos que hay una Europa alemana parece como muy evidente. Y esa Europa alemana responde a los intereses de unas grandes corporaciones que, a su vez, están viéndose beneficiadas por esa lógica que viene de Alemania. Alemania, por cierto, donde está gobernando la socialdemocracia con Angela Merkel. Y en ese escenario, que la gente diga, bueno, lo único que me queda es sentirme polaco, húngaro, español, es una patética autoconsolación, pero hay mucha gente que no tiene otra cosa. Bueno, Luego, Nuria. Vale, por retomar. O sea, es verdad que igual es importante diferenciar lo que es el proyecto de la Unión Europea y lo que es Europa y los pueblos de Europa, ¿no? En ese sentido, porque sí es verdad que la Unión Europea tiene un proyecto neoliberal donde Alemania, Francia han tenido siempre como mucho más poder que otros países y han impuesto sus políticas. También es verdad que las movilizaciones ciudadanas que han habido en los últimos años, sobre todo, por ejemplo, con el tema del TTIP o el CETA, también han sido de millones de personas europeas que se han movilizado y nos hemos comunicado entre nosotras, ¿no? O sea, que también los pueblos de Europa están organizados y también eso es Europa, ¿no? O sea, creo que también es importante como poner sobre relieve este tema. Con el tema del TTIP, pues fueron más de 3 millones de personas que se movilizaron, que es una de las movilizaciones más grandes que han habido en los últimos años, y ha sido una coordinación totalmente europea, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía Ruth con el tema del Consejo Europeo, y además eso creo que nos devuelve al tema nacional, en el sentido de que muchas veces se nos habla muy poco de lo que pasa en el Consejo de la Unión Europea, y es verdad que es ahí donde se acaban tomando las decisiones que luego se pasan al Parlamento para que se voten un sí o un no. Pero ya te las dan mascadas, o sea, no hay debate, no hay sesiones abiertas, consultas, todo sucede en el Consejo de la Unión Europea, que además es el más opaco de todos. No podemos tener acceso a las actas, no sabemos nada de lo que se debate, ni tenemos tiempo para saber qué se va a debatir.
Por ejemplo, ahora nos ha llegado información de que 2 días después de las elecciones europeas se va a debatir en el Consejo de la Unión Europea sobre el mandato de negociar de nuevo un tratado con Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque a Alemania le interesa, entre otras cosas, la industria del automóvil, pues impulsarla, ¿no? Y el tratado con Vietnam. Entonces, claro, como que de alguna manera se nos está alejando también de lo que sucede en las instituciones, probablemente para que tampoco incidamos sobre ellas, ¿no? Nuria. Sí, bueno, aquí hay varias cuestiones. Yo creo que muchas veces decimos soberanía cuando queremos decir democracia y creo que es una confusión fundamental porque, bueno, si precisamente tú quieres enfrentarte a los mercados financieros globales, eso no lo vas a poder hacer desde el Estado-nación y sí lo puedes hacer con democracia. Es verdad que es más fácil decirlo que luego articular movimientos sociales y políticos que de un alcance, digamos, transnacional que puedan hacerles frente y realmente articular esa democracia de base que es por la que nosotros luchamos, ¿no? Pero hay problemas también como el cambio climático que tampoco se pueden enfrentar desde los Estados-nación, sino en una escala un poco mayor. Entonces, bueno, yo creo que hay voces que también están explicando que la cuestión de ceder más soberanía en algunos aspectos, evidentemente bajo control democrático, en el sentido de una unión fiscal, pero evidentemente una unión fiscal con un proyecto político que no sea ese de la tecnocracia o de la economía contemplada como una tecnocracia donde se van imponiendo las políticas como si fueran unas necesidades naturales, ¿no? De cómo controlar la inflación. Eso un poco era como se consideraba la Unión Europea, ¿no? Unos mecanismos casi automáticos que se iban imponiendo y que han ido conduciendo a esta Europa neoliberal con las consecuencias que eso está teniendo, ¿no? Pero es evidente que hace falta politizar esas decisiones económicas y quizá ceder más soberanía en algunos aspectos siempre que sea con un control democrático y evidentemente con el fin de las políticas de austeridad en una convergencia europea que sea económica pero que también sea social. Steven. A ver, yo creo que no tenemos que engañarnos, ¿no? Las cosas son difíciles, pero también me pregunto cuándo han sido fáciles en el pasado, en otros contextos. Por otro lado... Después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha se había hecho fascista y nazi, fue derrotada y el ánimo, ¿no? El Zeitgeist, ¿no? de europeo, los 30 gloriosos. Era socialista, socialdemócrata. Existía la Unión Soviética. Existía la Unión Soviética. Existían partidos socialistas y partidos comunistas muy fuertes, existían sindicatos fuertes y es verdad, y había, bueno, pues la correlación de fuerzas se ve, ¿no? En la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana del 49, que es donde después va España a robar los artículos más brillantes que tiene, ¿no? Eso ahora mismo no existe, es todo lo contrario. Bueno, venimos de 30 años, o quizás casi 40, de hegemonía neoliberal, que se ha juntado con el final de la Guerra Fría. Y ahí creo que es una cuestión muy importante. El proceso de mayor integración y de construcción de la Unión Europea es justamente hijo de ese contexto cultural y político. Ahora bien, podemos, digamos, razonar fuera de este marco en un mundo globalizado y que se está transformando de una forma tan rápida como este en el cual nos encontramos. Yo creo que no. Entonces, hay que hacer, yo creo, sencillamente dos cosas. Uno, ponerse las pilas, pensar que Europa somos todas y todos. Europa no es la cabeza de turco como utilizan muchos políticos para descargar responsabilidades. Europa está como está porque es fruto de procesos y dinámicas históricas que son las que conocemos. Dicho lo cual, de lo que se trata es desde abajo democratizar Europa sin pensar que tenemos que delegar sencillamente las cosas a unas élites que sean estas políticas culturales o económicas. El tema es que hay un gran problema de fondo, que en las elecciones europeas la gente no va a votar. Ya vota poco respecto al pasado en las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Aún menos lo hacen las europeas. Entonces luego es muy bonito quejarse de Europa. Europa ha hecho Europa. Bruselas, la Unión Europea, las instituciones europeas han hecho muchas cosas mal. Pero Ruth decía una gran verdad. Son los estados nacionales y los delegados de los estados nacionales son los que deciden muchas cosas. Entonces, podemos cambiar las cosas de dos formas. Uno, desde abajo, intentando democratizar la Unión Europea y sus instituciones. Por otro lado, desde los estados, para que nuestros estados envíen al Consejo Europeo unos delegados que tengan, digamos, ganas de hacer políticas más democráticas, más de izquierda, más progresistas y más integradoras.
¿Querías, Daniel? Brevemente, todo el espíritu que resumías de las constituciones también tenía que ver algo muy importante. Esto se recoge muy bien en la peli de Ken Loach, el espíritu del 45, y es que la gente que había ido a dar tiros contra los nazis cuando volvían a sus países, decían, no nos hemos jugado la vida, para luego volver a las situaciones de desigualdad social en las que estábamos. Al final también hace falta que sepamos que esto de la soberanía que estábamos hablando y tal, a mí me ha ocurrido algo muy curioso. La primera vez que me interesó ser español, o que sentí algo parecido a ser español, fue cuando se empezaron a llamar PICs desde fuera. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que si nosotros nos sabemos vincular con las cuestiones de clase, económicas, tal, yo me pregunto cuál es la sensación que habrán tenido millones de ciudadanos que no han tenido, digamos, tan claras estas líneas más políticas o más ideológicas. Nos hemos comido el tiempo y quería haberos preguntado por el ambicioso plan, ¿no?, de reformas que ha presentado Macron. Me hubiera gustado preguntaros si vamos a tener que asumir una Europa a la carta con diferentes velocidades. Me hubiera gustado preguntaros si hay que entregarle la Unión Europea a tecnócratas para que tomen las decisiones. Me hubiera gustado preguntaros cómo es posible, ¿no?, que construyéramos una moneda, ¿no?, sin un Estado que de alguna manera referenciara, ¿no?, esa moneda con una serie de exigencias. Y me hubiera gustado preguntaros qué va a hacer este paraíso europeo con los inmigrantes. Pero no tenemos nada más que un minuto para cada uno de vosotras y de vosotros. Así que si sois capaces en un minuto de responder a todo esto, demostraréis que efectivamente sois de las pocas personas que manejan la Unión Europea con una capacidad encomiable. Daniel. Empezamos por aquí. Me voy a poner nuboso, como me dice Pedro Ballín, el malvado Pedro Ballín. Voy a leer una cosita. Bien, excelencia, se ha convencido. Ver que otros no gozan es lo que me produce goce. De que sufran las peores humillaciones se deriva el placer de poder decirse uno: bien mirado, yo soy más feliz que esa canalla que se llama pueblo. Donde quiera que los hombres sean iguales y no exista esta diferencia, tampoco existirá nunca esta felicidad. Esto es de Pasolini, es de Saló, y recurro a esta película porque, curiosamente, cuando se rodó, todos pensábamos, o todos pensaron en el momento, que era una película que refería al pasado, a un pasado que ya nunca iba a volver. Y, sin embargo, estamos en un momento del presente en el que puede estar hablando de nuestro futuro. Con eso hay que tener cuidado, hay que tomarse en serio esto de la construcción europea. Muchas gracias, Ruth. Sí, yo creo que el futuro parece que muy optimista no parece, pero sí que creo que nos está dando toques de atención y que sí que creo que es el momento en este ciclo político, en este ciclo electoral en el que estamos, de darle una vuelta. De darle una vuelta desde los estados, desde las regiones, desde los pueblos y también desde la participación, por ejemplo, en las elecciones europeas. Creo que ahí nos estamos jugando bastante del futuro de Europa. Quiero recordar aquí a Boaventura de Sousa cuando él habla de la construcción europea y dice: no solamente se construye en un momento de poscolonialidad, sino que se construyen muros interiores y simbólicos y muros exteriores que también dejan fuera a mucha gente, ¿no? Eso en relación también con el tema migratorio. La Unión Europea se construye, se origina desde los momentos poscoloniales, desde las metrópolis que controlan el mundo. Y eso es parte también del problema. Muchísimas gracias, Ruth. Nuria. Bueno, la Unión Europea está atravesando una crisis política grave, es evidente, que tiene que ver con las consecuencias de la adopción y generalización del modelo neoliberal. Pero yo creo que la pregunta fundamental ahora mismo no es si la Unión Europea es un ejemplo de democracia y de Estado social, que es evidente que no, sino si tenemos más posibilidades fuera o dentro de ella de construir alternativas. Y fuera de ella yo no veo una capacidad mayor de construir un Estado social como nos gustaría. Por tanto, ahora mismo yo creo que lo que hay que hacer es construir movimientos sociales y políticos que tengan una dinámica transnacional, ¿no?, de alcance europeo y, bueno, plantearnos que quizás es el momento. Muchas gracias, Nuria. Steven. Voy a decir una cosa quizá bastante banal. Europa, yo creo, y quizás hace falta recordarlo en este momento, ha sido quizás uno de los proyectos más bonitos de la historia de la humanidad, entre otros, a nivel supranacional. Es decir, basta con los conflictos, basta con las guerras, hacia la paz y intentando vivir todos mejor.
Se han hecho algunas cosas muy bien, otras mal, otras muy mal. Somos hijos de los tiempos en los cuales vivimos, la Unión Europea y el proyecto comunitario también lo es, pues lo que toca ahora es democratizarlo más, mejorarlo y luchar por ello. Yo creo que considerarse progresistas y de izquierdas y considerarse euroescépticos me parece una gran contradicción. Lo que pasa es que tenemos que considerarnos responsables también de este espacio mucho más grande que es nuestra aldea, en el cual nos encontramos. Y este es un momento clave para recordarlo, porque estas elecciones no van a ser un momento secundario para nada. Gracias, Steven. Lucía. Bueno, yo diría que es verdad que si la Unión Europea ha sido como, se le ha dado el papel a veces del agente bueno de la globalización, ¿no?, frente a Estados Unidos, que ha sido el agente malo, no es así, porque Europa lo que está haciendo es también competir por ser una superpotencia mundial, siguiendo políticas muy similares, ¿no?, de expansión de las multinacionales, más tratados de libre comercio, el sistema neoliberal, ¿no? En definitiva, está impulsando un modelo que es intrínsecamente insostenible, ¿no? Y mientras Europa siga obsesionada por el crecimiento económico, nunca va a ser un proyecto sostenible, ni va a haber medidas reales, efectivas y urgentes a la urgencia más urgente a la que nos presentamos en estos años, que es luchar contra el cambio climático. Entonces, si queremos una Europa que mire hacia el futuro y que mire sobre todo hacia un futuro verde, sí vamos a tener que pensar en cambios estructurales de la Unión Europea que posiblemente no tengan cabida en el proyecto que conocemos hoy. Muchas gracias. Cerramos contigo, Estefanía. Son los pueblos los que van a ser capaces de transformar las cosas, son los pueblos los que son capaces de parar ciertas iniciativas dentro del Parlamento Europeo, precisamente en la construcción de alianzas comunes, y van a ser los pueblos los que sean capaces de decir qué va a pasar mañana. Y en concreto, el tema del cambio climático y la construcción de este movimiento feminista que cada vez está cogiendo más auge, van a ser capaces de poner en la agenda política cuestiones tan claves como el cambio de modelo productivo, que es el corazón de la Unión Europea, que es precisamente lo que hay que transformar en otra cosa diferente, que tenga en cuenta la sostenibilidad de la vida, la economía de los cuidados, y que tenga en cuenta que esa soberanía primero tiene que ser democrática para que realmente sea popular y ponga las necesidades materiales de nuestro pueblo por encima de los intereses de las grandes corporaciones. Creo que podemos conseguirlo, pero tenemos que dar la pelea desde todos los espacios y con todas las ganas. Muchas gracias. Es muy hermoso haber visto cómo el presidente de Francia podía representar a los alemanes o el presidente de Alemania podía representar a los franceses después de un siglo donde estos dos pueblos se mataron y arrastraron a Europa a la barbarie. A Estados Unidos no le gusta la unión de ningún bloque de países, ni en el mundo árabe, ni en el africano, ni en el latinoamericano, y tampoco en el europeo. Y parece que hay una incompatibilidad entre el modelo neoliberal que viene de los Estados Unidos y la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de la paz o de la igualdad. Así que parece que salvaguardar Europa está lleno de bondades, pero no una Europa construida desde arriba, sino una Europa construida otra vez desde abajo. Difícil lo es, pero qué gran logro de la humanidad no es difícil. Soy Juan Carlos Monedero, sustituyendo a Pablo Iglesias mientras que duran las elecciones, que están a punto de terminarse. Un saludo y buenas noches desde Fuera Pache.